Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Cristian, a tu audiencia también. Bueno, yo querría que le dieras a nuestra audiencia, a nosotros, una explicación de paso por paso todo este tema de Panamá en este sentido. ¿Qué es una empresa offshore? ¿Eso solo? No, de ahí vamos a ir en otras, te voy a ir preguntando otras cosas para que entendamos bien de qué se trata, por qué estamos tan escandalizados todos. Sí, cómo no. Hay que empezar diciendo que una banca offshore es una entidad financiera que se instala lejos de la costa. Esa es la traducción literal de offshore. O sea que no está en territorio, por ejemplo, norteamericano o uruguayo o panameño. Eso significa en la práctica, en términos legales y financieros, significa que esa entidad financiera no se rige por las leyes vigentes en los Estados Unidos o en Panamá o en Uruguay, sino que tiene algo así como legislación propia. Se le suele llamar a eso también paraíso fiscal, solo que la expresión paraíso fiscal ya es más abarcante, porque no se trata ya solo de una entidad financiera que recibe depósitos y los gira con destinos desconocidos, sino que ya es un sistema de liberaciones tributarias en ese país para todo tipo de actividades. Un paraíso fiscal es un país donde, o una región dentro de un país, donde se cobran muy pocos impuestos o no se cobra nada. Bueno, entonces lo que hay que analizar a la vista de estos Panama Papers, que dicho en castellano significa solamente los papeles de Panamá, es la publicación o la filtración, mejor dicho, de algo así como 1 millón de documentos confidenciales que hablan de los depósitos que se realizan en los últimos años en los paraísos fiscales, en las bancas offshore y en alguna otra expresión similar de parte de líderes mundiales, no solamente en política, sino por ejemplo en fútbol, en actividades no lucrativas. Es decir, toda persona física o jurídica que quiere depositar a resguardo de tantos impuestos, a lo mejor su herencia o el producto de la venta de un campo o de una residencia de lujo, entonces se deposita en el paraíso fiscal. Ahora, pero hay que analizar, sí. Solamente voy a hacer una introducción, hay que analizar las cosas desde diversas ópticas, Christian Nielsen, para no apresurarse. Sí, señor. Primero, el depositante, persona física que realiza el depósito. Segundo, su responsabilidad legal y penal. Tercero, el rol del país o del territorio paraíso fiscal o de la banca offshore en todo esto. Y tercero, el destino que se da a esos fondos de miles y miles de personas físicas y jurídicas que están depositando en los países fiscales o en la banca offshore. Con eso me callo. No, la siguiente ¿es necesariamente, inevitablemente delictiva una empresa offshore? Y eso quería decir justamente. A ver. Yo prefiero hablar primero de depositantes, después de paraíso fiscal y después de destino de los depósitos. Después vamos a hablar ya de las empresas industriales, comerciales o de servicios o de cualquier tipo de empresa. Bueno, el depositante que ha vendido una casa o un campo o un yate obtiene mucho dinero en esta venta. Al pagar impuestos esa persona en Paraguay por la venta de esa casa o de ese campo, él está pagando los impuestos en el país. Si él se decide a depositar en una banca offshore del Uruguay o de Panamá o en las Islas Caimán o donde sea, ese dinero, él tiene posibilidades legales de hacerlo sin ningún inconveniente. No es un delito publicar fondos en paraísos fiscales, solamente hay que demostrar el origen de esos fondos. Si el que vende la casa o el campo o el auto de lujo o el yate y demuestra que lo hace así y deposita en un paraíso fiscal, no tiene ni culpa ni pena.
él está procediendo de acuerdo con las leyes y paga los impuestos en el lugar de venta de la propiedad y los deposita legalmente en un paraíso fiscal. Ese es un aspecto. Otro aspecto a considerar es qué realiza ese paraíso fiscal o esa banca offshore con ese depósito. Allí ya el depositante no tiene ninguna responsabilidad. Entonces ahí entramos en un sistema legal e institucional a nivel mundial, el de la existencia de los paraísos fiscales y de las bancas offshore, que no están legislados ni controlados a nivel mundial. O sea, literalmente nadie sabe lo que hace el paraíso fiscal con esos fondos que reciben en sumas multimillonarias de dólares, euros y otra moneda, porque no existe una banca mundial ni una superintendencia mundial de entidades financieras que se dedique a controlar eso. Y por eso mismo la preocupación de la comunidad internacional, incluyendo dentro de ella a todos los países del mundo, pero especialmente a los países que son víctimas de actividades terroristas, como los países europeos, Estados Unidos, Pakistán, Afganistán, pero también en países sudamericanos. No nos olvidemos que también en Buenos Aires se han perpetrado ya atentados. Los países involucrados en este tipo de crímenes terroristas están sumamente interesados, eso hay que repetir. Los países que son objeto de atentados terroristas están sumamente interesados en saber de dónde provienen los fondos con los cuales se financian tan eficazmente esas actividades criminales, que en algunos casos ya son genocidio, o sea, se están eliminando a etnias, y en otros casos simplemente se atenta contra niños, mujeres, ancianos y toda persona inocente, cualquier civil que esté presente en un lugar multitudinario donde se realiza el atentado. Y hay numerosos casos ya al respecto. Se ha llegado a nivel internacional a la conclusión de que las zonas de las tres fronteras son una zona que debe ser controlada, porque no se tiene noticia de qué se hace con los fondos que se reciben en esa zona territorial compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. Pero aparte de eso, llama también la atención la existencia de países, en plural, como Paraguay, en singular, que cuentan con un sistema financiero institucionalmente débil y con controles laxos. O sea, es un país ideal para recibir depósitos de orígenes non santos para financiar actividades non santas. Sí, hay un y eso es lo que preocupa, y por eso el informe del Departamento de Estado de hace unos días, denunciando a Paraguay como un país que tiene un sistema financiero sin controles suficientes y que es institucionalmente débil. Eso es lo peligroso, pero hay que ampliar el enfoque y analizar lo que pasa con la zona de las tres fronteras, y sobre todo ser conscientes de que la peor expresión del terrorismo internacional está en el Estado Islámico hoy en día, pero tenemos que sacarnos la hipocresía en el lenguaje. El Estado Islámico se instaló en Irak y en Siria porque hay potencias regionales como el Irán y la Arabia Saudita que están financiando allí a unos y otros, poniendo en práctica una guerra suplente para no pelearse directamente Irán con Arabia Saudita. Trasladan el enfrentamiento bélico al territorio sirio porque se sabe que ahí hay múltiples etnias y múltiples grupos rebeldes y múltiples terroristas que hacen del país prácticamente una víctima propicia de potencias regionales que están comprando armamentos de los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa, que son los que están financiando esas guerras fratricidas. En otras palabras, Christian Nielsen, al pan, pan y al vino, vino. Si existen esas guerras es porque la industria de armamentos en los Estados Unidos y en Europa está financiando esas guerras. Y si existen esas guerras es porque existen países como Irán y como Arabia Saudita que entran en esas guerras en forma indirecta, sin involucrarse oficialmente, pero financiando a los que están ahí en la guerra. Y tenemos que tener mucho cuidado con la zona de las tres fronteras, porque de allí puede transferirse cualquier cantidad de dinero sin mayores controles, y tenemos que tener cuidado con nuestro país, porque en todo el país puede ocurrir eso sin que haya controles suficientes. Sí, este informe del Departamento de Estado de que hablabas, Ricardo, dice que el lavado de dinero se produce tanto en el circuito oficial, digamos, en el circuito formal de la banca y las finanzas, y en el circuito informal y también en casa de cambio. O sea que estamos penetrados por todos lados por el tema del lavado.
definitivamente, y no solamente Paraguay, sino la zona de las tres fronteras, que ahí también Argentina y Brasil tienen soberanía, o sea, son corresponsables de lo que está ocurriendo. Y fíjense que ahora tomamos en serio la cosa porque son documentos oficiales que han salido a luz y porque el Departamento de Estado sacó ese comunicado. Pero hace años que las películas incluso están tematizando ese tema. Por ejemplo, esa película de hace 5 o 6 años ya, Hawaii 5-0 con Colin Farrell, haciendo una descripción del terrorismo internacional en el canal siniestro de Ciudad del Este, Colombia y Florida, o sea, Miami. Pero hace apenas 2 o 3 años se filmó una película con mucho éxito también, que se llama Agente Internacional y que tiene como protagonistas a Naomi Watts y a Cliff Owen, que tematiza el involucramiento de la banca internacional en el financiamiento de actividades terroristas. Es decir, la realidad supera la ficción. Esas películas que estamos citando, Christian Nielsen, si un oyente las ve, va a parecer una exageración, pero realmente lo que ocurre en la realidad es mucho peor que lo que se señala en esas películas. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, Ricardo, clarísima tu explicación, te agradezco una vez más que hayas tenido la gentileza de brindárnosla para la audiencia. Ha sido un gusto, Cristian. Muy amable. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, de RSS Asociados, consultor, economista y analista.